Muy bien. Este, pues muy buenos días, bienvenidos a nuestra nueva sesión del Seminario de Historia Internacional. El día de hoy, la verdad, tenemos una sesión de lujo con Michelle Chase y el profe Rafael Rojas. Y bueno, ya saben un poco la dinámica de la sesión. Los presentadores van a tener más o menos entre 15 y 20 minutos para presentar y luego abrimos al público para que hagan sus presentaciones. Entonces ya para no demorar más la situación, voy a presentar a Michelle Chase. Eh, Michelle Chase es profesora asociada en Pace University. Es autora del libro Revolution Within the Revolution, Women and Gender Politics in Cuba, 1952-1962, publicada por la Universidad de Carolina del Norte. Fue coeditora de la edición en enero de 2020 de Radical History Review, titulada Revolutionary Positions, Gender and Sexuality in Cuba and Beyond, con Isabella Cose, Melina Papademos y Heidi Tinsman. Con Isabella Cose también coeditó el libro Cuba and the New Left, Transitional Histories of Gender, Sexuality and Family, que se publicará por la Universidad de Florida en 2026. Actualmente está trabajando en un manuscrito sobre las formas transnacionales de activismo del exilio cubano durante la Guerra Fría, titulado provisionalmente Red Star over Cuba, A Global History of Anti-Castroism After the Bay of Pigs. Y entonces al respecto nos va a presentar uno de los últimos capítulos de su libro, realmente fenomenal, y le cedo la palabra a Michelle para que nos explique. Hola, muchas gracias. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores por incluirme en este espacio. Quiero agradecer sobre todo a Rafael por la lectura y los comentarios y a todos ustedes por estar aquí en plenas vacaciones, dependiendo de dónde estén. No quiero hablar mucho porque prefiero escuchar los comentarios de Rafael y de ustedes, pero sí quiero dar como un resumen un poco sintético del proyecto para los que no han tenido tiempo de leer los textos circulados. Voy a compartir la pantalla un momento. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, el proyecto, como explicó Gerardo, es un estudio del activismo transnacional del exilio cubano desde 61 a 91, o sea que abarca toda la etapa de la Guerra Fría después de la Revolución Cubana, y tiene como título profesional Red Star over Cuba, A Global History of Anti-Castroism After the Bay of Pigs, aunque varios amigos ya me han contado que ese título no sirve. Entonces tengo aquí como otra idea más sencilla que podría llamarse algo así como Cuban Exiles and the Global Cold War. Es un proyecto de libro que está en proceso, o sea que todo esto está en vías de desarrollo. Tengo un borrador completo, pero muy malo, del manuscrito entero, entonces estoy en esa fase de mejorar los argumentos, de organizar los capítulos, tal vez de otra manera. Este, a ver, espérame. Y bueno, quería empezar explicando un poco cómo llegué al tema, porque es un tema muy diferente que mi primer libro, que fue un estudio de la cuestión de la mujer, de género en Cuba. Fue un estudio nacional de 52 a 62, pero haciendo ese proyecto al final me interesó mucho esa etapa de 60 a 62, donde había tremenda pugna entre el gobierno el gobierno revolucionario y muchos otros proyectos anticastristas de muchas diferentes ideas ideológicas, de muchos estilos de lucha y estrategias, desde grupos paramilitares, grupos que hacían más bien propaganda o campañas diplomáticas, grupos católicos, o sea, de todo, ¿no? Y empecé a pensar que había como ahí una historia mucho más compleja y más interesante que por lo menos en la historiografía de Estados Unidos se ha escondido un poco por el enfoque muy marcado en Bahía de Cochinos. Y al mismo tiempo, más o menos por esos años que estaba terminando el proyecto, se publicaban algunos libros que me gustaban mucho, como historias transnacionales de la Guerra Fría, ¿no? Que tocaban temas nuevos como la solidaridad internacional, las relaciones de sur a sur, ¿no? En el sur global, el activismo de actores no estatales, ¿no? Entonces,
Me gustó mucho esa historiografía y las preguntas que estaba surgiendo de esa historiografía, pero muchas veces esa historiografía estaba basada en las izquierdas. Bueno, quiero aprovechar un momento para compartir esta imagen de un libro que estoy editando con Isabela Cose y que debe salir en enero. O sea, para mencionar también que todavía nos falta mucho entender las relaciones de la izquierda con Cuba, sobre todo después de los 60, o sea que no es para decir que no se puede decir nada nuevo, pero me interesaba esa pregunta sobre el anticomunismo, el anticastrismo, pero viéndolo también en ese enfoque transnacional, ¿no? Entonces, los objetivos de la investigación eran juntar esas preguntas un poco, primero de contar una historia más completa, más compleja, más matizada de la oposición cubana, más que nada en el exilio, ir más allá de Bahía de Cochinos y de 61, 62, para ver las décadas siguientes y cómo cambiaron los patrones de esa política, ¿no? Y el otro objetivo era contar una historia mucho más transnacional, partiendo de esos actores anticomunistas, pero viendo mucho más allá de sus relaciones con Washington o con La Habana, porque hay mucha historiografía sobre la relación de esos grupos con los dos, con esos dos países, pero no más allá. Y yo encontré, haciendo mi investigación, que los exiliados en esos años, empezando de 61, terminando con el capítulo que ustedes leyeron, buscaron siempre muchas alianzas internacionales, ¿no? Cosas que no cabían dentro de la historiografía que ya tenemos. Y por último, el objetivo fue un poco contar una historia un poco nueva de la Guerra Fría global, la importancia de la cuestión cubana, o sea, sugiriendo, por ejemplo, que habían como más actores, ¿no? Que contribuyeron a esos debates y a esos conflictos, ¿no? No solo en los 60, pero más adelante también. En términos de los argumentos principales, bueno, unas cosas que el libro trata de demostrar es que hasta 61 y 62 la oposición anticastrista se centró en tumbar a Fidel Castro, o sea, se centró en Cuba con la idea de tumbar a Fidel Castro. Pero a partir de 62, la militancia anticomunista, anticastrista, seguía ya con casi todos los actores y los grupos exiliados, pero seguía activo ahora con la intención de aislar a Cuba y de desprestigiar el gobierno cubano en escala transnacional, ¿no? Y de impedir que la influencia cubana se extendiera sobre todo al tercer mundo, a América Latina y a África. Voy a compartir aquí un poco las fuentes que uso para un capítulo que tengo que es sobre más que nada las campañas políticas o propagandísticas de los 60 temprano, cuando muchos exiliados estaban activos en América Latina y tal vez uno de los argumentos más fuertes y que pegaba más que hacían era que el conflicto cubano no era un conflicto nacional, no era una guerra civil, no era una revolución nacional como la mexicana, era más bien el principio de un conflicto global que justo estaba llegando a América Latina, ¿no? Y se ve en la imagen de la izquierda, esta fue una iteración nueva de Bohemia, la famosa revista cubana, porque se publicaba en Venezuela, mostrando una idea como muy común de esos años de que Fidel Castro fue controlado por los soviéticos o por los chinos. Y también a la derecha se ve otra idea muy común de esos años de que Cuba iba a ser el epicentro de una ola subversiva que iba a ir saliendo de Cuba y cubriendo toda América Latina. Este, entonces, quiero ver cómo estos grupos enfrentaban a castrismo, pero también como tenían muchas pugnas internas, ¿no? Y eso tal vez es otro argumento central del libro, que la militancia anticastrista siempre fue muy heterogénea, ¿no? Había un espectro político que iba más o menos de derecha, a derecha extrema, de hecho, pero también hasta centro o inclusive, podemos decir, de centro izquierda, ¿no? Entonces, los capítulos al principio, sobre los 60 y los 70, tratan de rescatar esas formas más progresistas del anticastrismo, ¿no? Y como digo, no voy a entrar en mucho detalle, pero tengo unos capítulos que se enfocan en ciertos sectores o en ciertos temas, como el movimiento obrero, exiliado, la juventud, ¿no? Y todo el tema de tratar de convencer a la juventud de que Cuba no era lo que pensaban. También en los 70 hablo de los derechos humanos. Creo que tengo
dispositivos. Estos son unos pósters de un grupo obrero. Tengo un capítulo sobre ellos que intentaba como articular una crítica a la Revolución Cubana desde una posición de la clase obrera, de la explotación de mano de obra, etcétera, de la inigualdad, las nuevas formas de inigualdad de la Cuba socialista. Y también quería compartir como para hablar un poco de esas estrategias diferentes al principio, sobre todo en los 60, de llegar al público de América Latina a través de publicaciones, de exposiciones. Esto fue una exhibición de carteles montada por otro grupo en Ecuador, pero usando algunos de esos pósters, los carteles del grupo obrero. Y creo que es esa frase arriba donde dice, esto lo deseas para Ecuador, es también como muy clave para entender el tipo de estrategia que tenían muchos grupos en los 60. Bien, también como el proyecto va avanzando hasta los 80, argumento ahí que sí se consolidó una derecha más moderna y secular en los 80, la famosa reacción, política reaccionaria de los exiliados cubanos, pero trato de demostrar que eso también reflejaba como ciertos procesos globales, sobre todo el aumento de los conflictos en el sur global, en Angola, Afganistán y Nicaragua, lo que algunos historiadores llaman la Segunda Guerra Fría, ¿no? Entonces tengo ahí dos capítulos que funcionan bien juntos, que hablan de el activismo de diferentes grupos en el exilio, de apoyo a varios grupos en Angola y luego en Nicaragua. Y lo que trato de argumentar ahí es que el surgimiento de estos nuevos grupos insurgentes, ¿no? Y anticomunistas, como que despertó un poco las pasiones de los 60 y servían de inspiración para algunos grupos anticastristas. Entonces, voy a pasar también algunas imágenes y hablar un poquito más del caso de Angola, porque me parece que capta algunas cosas interesantes. Primero, el hecho de que los exiliados que se fueron a Angola en apoyo de diferentes grupos anticomunistas, ¿no? Que estaban luchando contra lo que llamaban la ocupación cubana. Bueno, que eso abarcaba desde 78, 76, tal vez como más temprano, hasta 88, ¿no? Entonces se ve en el grupo, en la foto en blanco y negro arriba, eso es un grupo de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, tenían una asociación un poco beligerante, y ellos apoyaban a Joven Roberto, un grupo, líder de un grupo, anticomunista angolense en el norte de Angola. Y abajo se ve un famoso periodista exiliado que se llama Tomás Regalado, que luego fue mayor de Miami, y un líder de la democracia cristiana que se llama Mario Fiallo. Ellos también viajaron a Angola por un apoyo al grupo UNITA de Savimbi, ¿no? Pero en esos mismos años. También podemos notar aquí, eh, no es tal vez como un argumento principal de mi libro, pero que tal vez es un buen ejemplo de cómo los actores, los exiliados a veces actuaban en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos, porque esas visitas se hacían bajo la administración de Carter, que prohibía de hecho, ayuda militar a las fuerzas angolenses, ¿no? Y aquí también unas imágenes del apoyo o del entusiasmo que tenían algunos grupos exiliados para las contra en Nicaragua. Y de nuevo se ve como esos conflictos como que despertaba cierto romanticismo y no sé, emoción, ¿no? De este conflicto que les acordaba, tal vez paradójicamente, a los años tempranos de la Revolución Cubana o del Ejército Rebelde, ¿no? Entonces, es la portada a la derecha de una publicación de un grupo que se llamaba SID. Fue un grupo formado por Uber Matos, el famoso teniente del ejército rebelde que fue encarcelado en 59. Y cuando él fue liberado, formó este grupo y él fue uno de los tipos que viajó a Centroamérica, compartió con las contra, habló de la importancia de la solidaridad con las contra.
y habló muy abiertamente de que esto me acuerda de los 10 principios del ejército rebelde y ese conflicto con apoyo popular, y estos tipos son campesinos, o sea, todo un discurso nostálgico. Y aquí también a la izquierda, esta es como una foto que se aparece dentro de la publicación y es un corresponsal de guerra de su grupo de SED que está en Nicaragua y que tiene las dos banderas, la de Cuba y la de Nicaragua, un poco como una imagen de esa solidaridad del tercer mundo. Entonces, lo que trato de argumentar con esos dos capítulos es que esos conflictos como que cambiaron, eran muy importantes, ¿no? Para el imaginario político de la comunidad exiliada y les empujaba un poco a la derecha y a una muy fuerte entendimiento con la administración de Reagan, de Ronald Reagan. Bueno, nada más voy a mencionar un poco el capítulo que ustedes leyeron hoy y luego termino. Y les explico que yo al principio quería escribir un epílogo muy corto de 5 páginas, solo marcando el cambio de época, explicando que cayó la Unión Soviética y eso fue como tremenda acontecimiento para los exiliados. Pero cuando me puse a ver, vi que tenía mucho material y que se ve esa misma dinámica que estoy trazando desde 61. Entonces pensé que tal vez habría como cierto valor empezar en el final de la Guerra Fría en esos mismos términos, con esas mismas dinámicas, ¿no? De que había un proyecto como para aprovechar 89, pero habían también diferentes grupos, ¿no? Con diferentes visiones, ¿no? Y eso es un poco, no sé, se explotó un poco, se convirtió ahora en un capítulo y sí, y hasta ahí he llegado ahora y creo que el manuscrito no va a ir más allá, va a terminar en 91 y ahora me toca escribir otro epílogo o otra conclusión. Bueno, lo voy a dejar ahí para escuchar, Rafael, y de nuevo te agradezco de antemano tus comentarios, Rafael. Muchas gracias, Michelle. Ahora le vamos a ceder la palabra a Rafael Rojas. Rafael Rojas es historiador y ensayista, licenciado en filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en historia por el Colegio de México. Es autor de varios libros de historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba, entre los que destacan Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, Tumba sin sosiego, Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, Las Repúblicas del Aire, Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica. Más recientemente ha sido autor de El Árbol de las Revoluciones, Idea y Poder en América Latina y La Epopeya del Sentido, ensayos sobre el concepto de revolución en México, ¿no? Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al seminario de Historia Internacional del Colegio de México. En algunos momentos tuve problemas para seguir la intervención de Michelle y ahora la de Gerardo, pero espero que me puedan escuchar y ver ustedes bien a mí. Em, el, Mis comentarios van a estar muy concentrados en el capítulo que nos compartió Michelle, el que se titula Viva Perestroika, Cuban Exiles and the Fall of European Communism. Pero bueno, diré algo sobre este proyecto Red Star over Cuba, que recuerda, ¿verdad?, muchos de los debates más intensos sobre la Guerra Fría en torno a Cuba en los años 60 y 70. Quiero decir de entrada que este tipo de estudio nos ayuda a poner en diálogo campos historiográficos que son colindantes, pero que no están muy bien comunicados. Hay un campo de estudios historiográficos cubanos que tiene, digamos, como eje la isla, y hay de pronto otro campo de estudios cubanos y cubanoamericanos
que tiene como eje fundamentalmente la producción académica en los Estados Unidos. Si ustedes hacen un recorrido por algunas instituciones y algunos de los títulos fundamentales de la historiografía sobre Cuba en los Estados Unidos, verán esa expresión conjunta, estudios cubanos y cubanoamericanos. Es una expresión que no usamos en América Latina y que no se usa en Cuba. Entonces, este tipo de contribución académica de Michelle Chase nos ayuda a poner a dialogar esos espacios. Y la razón de la incomunicación yo creo que está en el hecho de que muchos y muchas académicas como Michelle Chase, pero antes Lisandro Pérez, Damián Fernández, Lilian Guerra y Michael Bustamante, más recientemente, consideran a la comunidad emigrada cubana, a la diáspora cubana en Estados Unidos, específicamente al liderazgo político de esa comunidad como un actor de la historia nacional y transnacional de Cuba. Yo diría que ese es uno de los aportes fundamentales de este estudio que se suma, ¿verdad?, a ese flanco del trabajo historiográfico que se está haciendo desde hace décadas en los Estados Unidos. Claro, específicamente el capítulo que nos presenta Michelle es, como ella dijo, el final de un estudio que arranca con la radicalización socialista de la Revolución Cubana entre el año 60 y 62, que coloca a la isla, como sabemos, en el centro de tensiones de la Guerra Fría, al punto de ser Cuba, como sabemos, en el otoño de 1962, escenario de un conflicto, de un eventual conflicto nuclear mundial, ¿verdad? Con la crisis de los misiles. Hasta ese punto llegó la centralidad de la isla en la Guerra Fría. Una pregunta que se desprendería del proyecto de Michelle, que iría del año 61, como decíamos, a 1991, cuando se desintegra la URSS, después, recordemos, después del intento de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev en el verano del 91, viene ya el proceso de desintegración de la URSS y de consumación de la fractura del bloque soviético. Bueno, una pregunta que podríamos hacernos es si ese actor que estudian Michelle y otros académicos y académicas en Estados Unidos, el exilio cubano, ese actor, siempre fue, digamos, tan decisivo para las dinámicas nacionales cubanas o para las dinámicas nacionales y transnacionales de Cuba. Yo tengo la impresión, en una visión de largo plazo, de que ese exilio no siempre fue tan relevante para el liderazgo de la Revolución Cubana o del gobierno revolucionario cubano. Lo fue en los años 60, lo presenta muy bien Michelle en su proyecto de libro, en los años 60, cuando había una latente o una de hecho guerra civil con levantamientos en el Escambray, con una oposición interna importante, con una ayuda muy explícita a la hostilización del gobierno de Cuba desde Estados Unidos, específicamente desde Miami. Creo que lo fue desde los años 60. Me parece que dejó de serlo en el momento de mayor estabilidad económica, política y militar de Cuba dentro del bloque soviético entre los años 70 y los años 80. Ese exilio perdió relevancia, ¿verdad?, como reto, como desafío para el liderazgo cubano, y la recobró de manera natural y lógica justo en el momento en que termina el estudio de Michelle, a principios de los años 90, cuando aparece ya constituido en ese exilio una organización poderosísima en términos de lobby y cabildeo en Washington, como la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es, como sabemos, uno de los personajes de este capítulo que nos presenta Michelle. Así que a mí me parece que tal vez sería interesante en el proyecto dotar de mayor visibilidad
esos ciclos de la relevancia del protagonismo, de la importancia del exilio como actor dentro de la política doméstica de la Revolución Cubana. La importancia del exilio como reto, como verdadera alternativa, ¿no? No siempre fue igual, o no siempre tuvo la misma intensidad. Ahora, este capítulo que nos presenta Michelle, y yo diría que todo el estudio aporta, otra vez en sintonía con la historiografía más reciente sobre esos temas, aporta una pluralización de ese sujeto, de ese actor, que entendemos como exilio cubano, como diáspora cubana o como comunidad de emigrados cubanos en Estados Unidos. Lo que nos ofrece Michelle en este artículo es que, bueno, ese es un actor que no reacciona. Parecería insinuarse que a la perestroika, no estoy tan seguro de eso. La perestroika, recordemos, es el proceso de reforma económica que emprende el gobierno de Mikhail Gorbachev fundamentalmente entre 1986 y 1988, y al final se le agrega a ese proyecto otra línea, digamos, de reforma, que es la famosa glasnost, o el proceso de transparencia informativa y de debate y de apertura, de discusión sobre la memoria colectiva de la experiencia comunista en la Unión Soviética. Pero yo siempre, a mí me gusta distinguir, y creo que la historiografía más reciente sobre los procesos de la Unión Soviética y Europa del Este van por el mismo sentido. Me gusta distinguir la perestroika del momento posterior a la caída del muro de Berlín y la desarticulación del bloque soviético, porque si vamos al proyecto de la perestroika en los términos de sus defensores, Gorbachev y Yakovlev y otros, ¿verdad? El proyecto no era la destrucción del socialismo o la desintegración del bloque soviético, sino su reforma específicamente. Y lo que vino después de la caída del muro de Berlín, tanto en la antigua URSS como en buena parte de Europa del Este, creo yo que no estaba contemplado por los principales artífices de la perestroika. Algunos líderes del PECUS, como Boris Yeltsin, sí se sumaron a la corriente de desintegración del bloque soviético, pero no estoy tan seguro de que los principales líderes de la perestroika lo tuvieran en mente al principio. Ahora, lo que muestra Michelle es que el exilio cubano se involucra en esos procesos de una manera diversa. Ella lo ilustra con esta especie de bifurcación que habría entre, por un lado, la Fundación Nacional Cubano-Americana, encabezada por Jorge Mascanosa y Francisco Pepe Hernández, y por el otro, la Plataforma Democrática, encabezada por un líder que no provenía del Miami histórico, del Miami anticomunista histórico de la Guerra Fría, sino de la experiencia de la transición a la democracia en España, como Carlos Alberto Montaner, y otros dirigentes minoritarios en Miami que provenían de la socialdemocracia, como Enrique Baloira, o de la democracia cristiana, como José Ignacio Rasco. Es decir, que habría un ala derecha, digamos, y un ala izquierda en ese exilio entre el año 90-91, que trata de hacer una lectura de lo que está pasando en la URSS y en Europa del Este y buscar interlocución con sus líderes, ¿no? Esto, como sabemos, no es, o sea, lo que pinta, lo que dibuja el capítulo no es una bifurcación específicamente, porque como ella bien dice, era mucho más diverso el espectro, el espectro político, ideológico del exilio cubano para principios de los años 90. No quiere decir esto, me parece a mí, que una parte considerable de ese exilio dejara de ser anticomunista. Yo creo que el anticomunismo estaba en el ADN de esa comunidad desde los años 60 y se renueva, yo creo que en la política o en la estrategia internacional de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sin embargo, es un anticomunismo con la suficiente flexibilidad política para que su líder, Jorge Mascanosa, pase de ser
un ferviente defensor de Ronald Reagan y del primer Bush a ser un aliado fundamental de Bill Clinton entre 1992 y 1996. No habría que olvidar, y supongo que esto estará en el, digamos, ¿no? en el cierre del libro de Michelle Chase, que la comunidad cubanoamericana y sus líderes políticos fueron fundamentales en la creación de la legislación del embargo comercial, del reforzamiento del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba en los años 90. Primero estuvo detrás del cabildeo y el lobby de la ley Torricelli en 1992 y luego de la ley Helms-Burton en 1996. Hay de hecho una factura exiliada, digamos, de esas legislaciones que reforzaron el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y eso refuerza un poco mi argumento inicial, de que es en ese momento, en los años 90, en que el exilio adquiere nuevamente una relevancia impresionante en términos de desafío, de oposición, ¿verdad? De verdadero actor adversarial en relación con Cuba, casi parecida a la importancia que tuvo en los años 60. Por el camino, en la larga historia de la Guerra Fría, no siempre fue así, ¿no? Bien, bueno, yo creo que hasta aquí lo que considero que son verdaderos aportes de este estudio y específicamente del capítulo. Yo haría nada más para cerrar algunas consideraciones sobre qué se podría incorporar, ¿no? Entiendo que el estudio ya está cerrando, no estoy proponiendo naturalmente una reorientación o cambios muy dramáticos, ¿no? Yo creo que lo que se puede incorporar es muy sencillo y son algunos detalles. Hay un trabajo que ha hecho Michelle Chase en este capítulo con la prensa, naturalmente con algo de archivo. Recordemos que ya para los años 90 estamos en una historia bastante reciente. Ella hace una relectura muy interesante de algunas crónicas que se escribieron en esos años, como la de Andrés Oppenheimer, como la de Anne-Louise Bardache, que siguen siendo fuentes importantes, son fuentes periodísticas, pero que tienen mucho valor. Ahora hay algunos otros trabajos periodísticos que podrían ayudar a completar ese espectro ideológico más diverso, sobre todo si se pone en conexión con la isla, con lo que está sucediendo en la isla. Me refiero, por ejemplo, al libro de Jean-François Foyel y Bertrand Rosenthal sobre el fin de siglo en La Habana, que salió más o menos al mismo tiempo del de Andrés Oppenheimer, pero no tuvo tanta resonancia. Y es un estudio que, como el de Oppenheimer o como el de Anne-Louise Bardache, se basa en viajes de investigación a la isla y entrevistas con los principales líderes del gobierno civil. Y en este libro de Foyel y Rosenthal, por ejemplo, se cuenta muy al detalle cuál fue la recepción de la perestroika, de la glasnost y de los cambios en la Unión Soviética y Europa del Este entre la juventud disidente o crítica, no necesariamente disidente o crítica cubana. Se estudian muy bien los casos, por ejemplo, del proyecto Paideia, del proyecto Criterio Alternativo, de Tercera Opción, que fueron organizaciones juveniles que defendieron el avance de Cuba por la vía de la perestroika y de la glasnost y se enfrentaron a una reticencia de parte del gobierno. Quiero decir que este tema está ahora mismo siendo muy discutido por la historiografía cubana de la isla. Hay un libro reciente de Fabio Fernández, un historiador de la Universidad de La Habana, se llama, creo que Crónica de un derrumbe o algo así, que es un estudio publicado en La Habana, es un estudio sobre la cobertura de prensa en los medios fundamentales de la isla de los cambios que tenían lugar en la Unión Soviética y en Europa del Este. Y su conclusión es muy interesante porque él dice que entre el año 86 y 88 hubo alguna simpatía por la perestroika en sectores subalternos de
el Partido Comunista de Cuba y se avanzó hacia cierta versión de la glasnost en lo que se llamó rectificación, la rectificación de errores y tendencias negativas, pero que en la línea fundamental del alto mando político y militar de la isla sí había mucha reserva y mucha resistencia hacia los cambios en Europa del Este. Pero lo que es interesante en esas reconstrucciones es, por ejemplo, la documentación del creciente diálogo que había entre esas corrientes juveniles dentro de la isla y las corrientes más moderadas o reformistas del exilio, específicamente con la corriente socialista democrática y luego ya con un ala de la plataforma democrática. Es decir, que podría agregarse, digamos, ahí al final del proyecto tal vez un poco mayor claridad sobre el grado de comunicación que estaban teniendo estos fenómenos dentro y fuera de la isla. Es interesante porque digamos, como otro dato o detalle particular, dentro de los proyectos de aproximación de la Fundación Nacional Cubano-Americana, específicamente ya con el gobierno de Boris Yeltsin a partir del año 91, también todo un entramado diplomático, académico que hay ahí. Ahí hay una figura que creo, la menciona Michelle, pero es muy importante en varios de estos libros, que es este scholar o académico de la Universidad de Miami, yo supongo que de origen checo, Siri Valenta, que sirvió de contacto entre Mascanosa, Yeltsin y yo supongo que Havel y líderes, ¿verdad?, de los cambios económicos y políticos que había en Checoslovaquia, también con Walesa seguramente en Polonia. Y se ampliar un poquito más y ver cómo circuló la Fundación Nacional Cubano-Americana, no solo en la ex-URSS, sino en toda Europa del Este, porque tengo la impresión de que sí, con Yeltsin hubo alguna relación importante, año 91, 90, 91, 92, pero tengo la impresión de que en estos sectores hubo una relación más sólida, permanente, que de algún modo subsiste hasta hoy, con liderazgos de Europa del Este como los de Havel o los de Walesa. De hecho, Walesa se convirtió en una figura bastante familiar en Miami, viajaba constantemente en esos circuitos, ¿verdad?, del exilio cubano después de la Guerra Fría. Tal vez dentro de esos detalles que se podrían incluir estaría este proyecto de Álvaro Alba, que es un estudiante, bueno, de mi generación, que estudiaba en la Unión Soviética hacia el año 89-90 en la Universidad de Odessa y que fue un contacto importante de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de Valenta entre el año 90 y 91 para desplazar directamente hacia Miami a estudiantes cubanos en la Unión Soviética y en Europa del Este que hubiesen concluido o no sus estudios, querían exiliarse. Ese es el proyecto que se le llamó de los gusanos rojos, que era trasladar a esos estudiantes a finales de sus estudios directamente a Miami y convertirlos en una especie de juventud anticomunista en este Miami renovado por las nuevas organizaciones del exilio. Hay varios estudios sobre eso. Bueno, hay un político que Michelle conoce muy bien, que es Joe García, que después se ha vuelto con los años un político muy cercano al Partido Demócrata, pero que en aquellos años era un joven de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Tengo entendido que él fue el responsable de este proyecto que se llamó Éxodo, pero que se tradujo como el proyecto de los gusanos rojos, ¿no? Y uno de sus líderes, Álvaro Alba, ha escrito bastante sobre eso y en efecto se convirtió él también en un activista de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Miami de los años 90. Tal vez para cerrar, otra vez sobre el tema de la renovación del anticomunismo. Yo otra vez pondría en duda si hay en esa comunidad en los años 80, entre 1986 y 88, una recepción verdaderamente positiva de la perestroika y de la glasnost como proyectos iniciales de Gorbachev, ¿no?
tengo la impresión de que lo que hay es una recepción muy positiva de la caída del muro de Berlín, de la desintegración de la URSS y del fin, ¿verdad?, del socialismo real en Europa del Este. Pero son dos cosas distintas. Ahora, sería interesante, yo creo, tratar de reconstruir la cobertura, a grandes rasgos, la cobertura de la perestroika y de la glasnost. Estamos hablando del 86 al 88, antes de la caída del muro de Berlín, en la esfera pública de Miami. Releyendo un poquito mejor tal vez el Nuevo Herald, no tanto de Miami Herald, porque sabemos, el Nuevo Herald era el periódico del Miami cubano, y no hay que olvidar que Radio y TV Martí se crean en esos años. Son proyectos también de la Fundación Nacional Cubano-Americana. ¿Qué visión de la perestroika y la glasnost transmitían esos medios? El Nuevo Herald, Radio y TV Martí. No estoy tan seguro. Bueno, tú encontrarás lo que encontrarás, pero mi sospecha es que del 86 esos medios no transmitieron una visión positiva de Mikhail Gorbachev y de la perestroika y la glasnost, aunque hubiera un diálogo entre Gorbachev, Reagan y el primer Bush. Porque no hay que olvidar que ese es un Gorbachev, lo retrató muy bien Jan Meyer en la serie Perestroika, que publicó en el Fondo de Cultura Económica en esos mismos años con todos los documentos. Ese es un Gorbachev socialista, leninista, de hecho, ¿verdad? Que habla de la nueva mentalidad, de la reforma del PECUS, pero no de un abandono del proyecto socialista en la URSS, mucho menos de una desarticulación del bloque soviético, ¿no? Ahí uno vería naturalmente la subsistencia del anticomunismo como matriz simbólica e identitaria de este exilio en los años 80, a pesar de los cambios, así como podría verse una mutación en los 90 en la medida en que la Fundación Nacional Cubano-Americana capitaliza la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS como señal de los nuevos tiempos, en el sentido de que si eso ha pasado en la Unión Soviética y en Europa del Este, ahora tiene que pasar en Cuba. Y Cuba es, por tanto, el último bastión del socialismo real que hay que derrocar, ¿verdad? Eso ya en los 90, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus comentarios. Ahora, no sé, Michelle, si tengas alguna respuesta a los comentarios específicos de Rafael antes de pasar a las preguntas. Muy poco, solo quiero agradecerte, Rafael. Creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Te agradezco todas las referencias y la manera de clarificar la perestroika y el glasnost y tener como mejor entendimiento de esos procesos y cómo fueron la recepción de esos procesos en el exilio. Creo que solo me gustaría contestar un poco tu pregunta sobre la influencia o la importancia de los exiliados y cuando tener un poco mejor una periodización. Y eso ha sido para mí un poco difícil pensar en los periodos y cómo caracterizar los periodos que van entre 61 y 91. Y creo que tienes toda la razón que había un conflicto mucho más fuerte a principios de los 60 y también entre esa etapa de 89 y 91 que toco en el texto. Y tal vez no es casual que esos también son los momentos en que los exiliados tienen como más cercanía con el gobierno de Estados Unidos. O sea que tienen a principios de los 60 un montón de apoyo de la Casa Blanca, de la CIA, etcétera. Y bueno, la fundación llega a tener una relación muy estrecha con la administración de Reagan. Pero lo que sí quiero mencionar es que creo que tal vez el tema transnacional nos abre como otros espacios de estudio, ¿no? Que no sean el conflicto, los intentos de imponer de manera realista otros proyectos ahí en Cuba. Como dices, bien dices, entre los 70 y los 80 había una cierta estabilidad que no es cuestionable. Pero bueno, tengo por ejemplo un capítulo sobre el discurso de derechos humanos en los 70 y yo siento que ahí sí es un ejemplo de que los exiliados
encontraron la manera de aprovechar y de utilizar el discurso de derechos humanos como una herramienta muy fuerte. Y no quiero decir que fue solamente un uso cínico, o sea, que sí se creían mucho en la importancia de tener un Estado de Derecho y reconocer los derechos humanos. Y una cosa que no mencioné al principio, pero cuando estaba hablando de que lo que me interesa es ver cómo al principio en los 60 y también los 70 hasta cierto punto, los exiliados y el gobierno cubano a veces estaban tratando de ganar las simpatías de ciertos sectores progresistas, ¿no? El movimiento obrero, la juventud, etcétera, sobre todo en los 60. El caso de los derechos humanos me parece interesante porque me da la impresión, no estoy muy segura, pero que el gobierno de Cuba no se interesó mucho en el movimiento transnacional de derechos humanos, lo vio más como una amenaza, ¿no? Y no se entró, no elaboró una contradiscurso fuerte, y dejaban ese espacio un poco vacío, ¿no? Entonces los exiliados, yo diría, tenían mucho éxito buscando este apoyo, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? En esos años, en los 70, precisamente capitalizando un poco en el hecho de que el gobierno cubano o no hablaba mucho de los derechos humanos o hasta decía que los derechos humanos eran una cosa burguesa, ¿no? O sea que un poco que fue uno de los campos que, o sea, no, tal vez los exiliados no se presentaba como posibles líderes futuros de Cuba, pero sí como ganaron un poco algo en ese espacio que creo que fue un resultado de eso fue la liberación masiva de prisioneros a finales de los 70 que tenía, bueno, obedecía como muchos fenómenos, pero creo que la presión de los exiliados en esos foros internacionales que buscaban influencia con Amnesty International y con America's Watch, o sea, eso creo que tuvo su resultado, ¿no? Entonces, esto es una manera de contestar tu pregunta, pero creo que tu argumento sobre había momentos de más influencia que otras tienes razón, sí. Sí. Ok. Gracias, Michelle. Eh, Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. No sé si alguien levante la mano o pongan la manita. Me parece que tenemos a Daniel Spencer que quiere hacer una pregunta. Entonces le cedo la palabra a Daniel. Muchas gracias. No quiero hacer una pregunta. Quiero hacer un comentario y me lo preparé mentalmente y lo quiero hacer lo más breve posible porque podría ser de 1 hora, que es lo que no quiero. Me pareció, Perdón, Daniel, perdón, ¿podrías hablar un poco más alto? Se escucha muy bajito. Perdón. ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, un poco mejor, sí. Es que puedo ir a otra computadora. Puede ser que esta no funcione bien. A ver, tú dime. Bueno, ¿sabes qué? Voy a otra computadora mientras tanto que hablen otras personas. eh, yo Ok, en un... ok. Te guardamos la participación. Entonces, le cedo la palabra a Ernesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Michelle, por la presentación que me gustó muchísimo, por el enfoque y por el objeto de estudio. Nunca me había imaginado esos recorridos ni los recorridos ni la heterogeneidad del sujeto. Entonces tengo una serie de preguntas que en el mejor de los casos dirás, esto está en el capítulo 4, y en el peor de los casos dirás, no sé, quizás alguien debería hacerlo, pero es tarde. Eh, la primera pregunta es si conoces el trabajo de Mary-Laure Geoffrey. Es una investigadora francesa en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos. Ella investiga exactamente sobre la misma cuestión, sobre las redes, especialmente entre los checoslovacos y los cubanos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ella me parece que ahí, creo no haberla visto mencionada, me parece que sería importante para saber si hay más coincidencias o divergencias. Ella sobre todo trabajó sobre el exilio en Miami, y en los años 90 sobre todo, ¿no? Son cosas más recientes, pero me parece que estaría muy bien establecer un diálogo. Después, me preguntaba acerca de cómo juega a lo largo del tiempo, es algo que conecta con algo que observaba Rafael,
la cuestión de las generaciones, no solo de las coyunturas, ¿no? Porque una cosa es efectivamente el 62, la crisis de los misiles, y otra cosa son los años 90, sino también porque una cosa es cuando uno es el exiliado y otra cosa es cuando mi padre era el exiliado o mi abuelo era el exiliado, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que cambia en la agenda y hay algo que cambia también en el involucramiento emocional de esos sujetos, que creo que vale la pena tomarlo en consideración. ¿Por qué se siguen considerando cubanos tipos que efectivamente no nacieron en Cuba, eh, ¿no? Que tienen esa conexión, no digo irreal, pero mucho más simbólica que personal o fáctica, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante porque también nos ayuda a entender por qué a lo largo de las décadas estos sujetos van cambiando o van alterando su agenda. Es decir, para un tipo llegado en el 60, en el 61, la posibilidad del pronto retorno a Cuba está en el centro y casi que excluye cualquier otra preocupación. Ahora, cuando llevas 10, 20 años, 30 años y eso no se mueve, bueno, ¿qué haces mientras tanto? ¿No? Eso me parece que ayuda a entender por qué les preocupan otros escenarios sobre los que sí les parece que pueden tener alguna incidencia. Bueno, está bien. Lo de Cuba no lo podemos modificar, evitemos que ocurra en El Salvador. O al menos evitemos que Miami elija a un diputado demócrata. No lo sé, ¿no? Pero me parece que hay algo de la ampliación de la agenda que está asociado también a las expectativas de cada generación de exiliados, ¿no? Después me preguntaba respecto a las conexiones con otras comunidades de exiliados, ¿no? No sé, yo conozco algo de las conexiones de estos cubanos exiliados con exiliados de Europa del Este, ¿no? Eso es bien, está bastante más conocido, pero ¿qué pasa con otras comunidades de exiliados que empiezan a llegar, al menos a Estados Unidos en los años 70? Muchos de ellos comunistas, por otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo se puede establecer? Si es que se estableció, si es que se odiaban, se tiroteaban, no lo sé. Y en particular, diálogos con otras comunidades de migrantes, sea caribeños o sea del continente americano, ¿no? ¿Qué pasa con los puertorriqueños? ¿Qué pasa con los dominicanos? ¿Qué pasa con las otras comunidades asentadas en Florida, por ejemplo? ¿No? Ahí me interesaría saber porque no es un diálogo que yo imagino que haya sido sencillo o fácil, ¿no? En algún sentido los exiliados cubanos eran una especie de niñas mimadas para una buena parte de Washington, ¿no? Y esto quizás generaba más envidia o tensiones con otras comunidades de latinos, ¿no? Eso, me preguntaba sobre esa cuestión. El capítulo sobre las conexiones entre los anticastristas y el Moscú del 89 al 91, sinceramente me voló la cabeza. Enterarme de que Más Canosa se había sacado la selfie con Yeltsin ahí, inmediatamente, eso es sorprendente, pero lo que me sorprende es la rapidez de ese proceso, ¿no? ¿Cómo pasan de visitar en el 89, Gorbachev, La Habana, a que Yeltsin se saque la foto con Más Canosa? Eso me parece demasiado rápido y me falta algo para conocer mejor el desmoronamiento de ese vínculo soviético-cubano, ¿no? Porque se me hace muy, muy rápido el proceso por el cual los cubanos le hablan con el corazón y los soviéticos le responden con el Excel diciéndole, por el azúcar te estamos pagando de más, ¿no? Ahí me parece que por lo menos ahí me faltó una periodización más ajustada para conocer cómo es que se va agriando esa relación a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuándo y por qué es que los soviéticos empiezan a decir es más importante el Excel que la promoción del socialismo en el resto del planeta, ¿no? Y por último, la pregunta más general, que quizás puede servir para el epílogo, tiene que ver de manera más general sobre la relación entre exilio y cambio político, ¿no? En general, para los exiliados, la esperanza del cambio político es central, es constitutiva de la identidad, ¿no? La idea del retorno, de la alteración de las condiciones, ¿no? Pero en general, yo sé que quizás no es simpático lo que digo, pero en general el exilio es impotente para modificar la situación política local.
no sé, podemos pensar en un montón de ejemplos en el siglo XX de exilios muy reconocidos, muy identificados, con mucha personalidad, mucho apoyo, el español en México, pero que en términos de capacidad para modificar algo de lo que pasa adentro, es realmente encomiable, es épico, pero impotente, ¿no? Entonces, ver si efectivamente en el caso del exilio cubano no podríamos pensar una cosa así, ¿no? Que hay una disociación o una distancia muy fuerte entre las expectativas, la lectura sobre las propias capacidades y lo que efectivamente pueden hacer, ¿no? Porque como bien mostrás en ese capítulo, los tipos se colocan una serie de medallas sobre procesos en los cuales quizás tuvieron poco que ver, ¿no? Digamos, surfean mejor esa ola y presentan como méritos propios lo que son quizás resultados muy internos del Kremlin. Eh, entonces, yo me preguntaba algo sobre esa conexión, ¿no? Entre cambio político y exilio, porque también eso parece diferenciar a la propia comunidad de exiliados. No están aquellos que piensan que esto solo va a cambiar o con una invasión, o aquellos que piensan que solo va a cambiar si una parte de la élite revolucionaria decide dar un golpe de Estado. Eh, bueno, y también la pregunta conectada con esto es, ¿qué nos dice esta historia de la impotencia, del exilio? ¿Qué nos dice respecto de la propia naturaleza del régimen cubano? ¿No? Esta suerte de, no sé, la capacidad para sobrevivir a una década como el periodo especial, sin zozobras significativas, ¿no? ¿Por qué la capacidad de supervivencia comparado con el resto del bloque soviético que se desmoronó en cuestión de meses? ¿No? Me parece que hay algo ahí que podría, en el libro, no sé si ya está hecho, no sé si te interesa hacerlo, pero que podría volver a la cuestión más general sobre la naturaleza de la revolución cubana. Es solo eso. Pero, como digo, me gustó muchísimo leerlo. Muchas Gracias, Ernesto. gracias. Le cedo la palabra ahora sí a Daniela, que ya se volvió a conectar. A ver, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora sí, ok. Michelle, aprendí mucho, mucho, mucho de tu capítulo, ahora sé que es un epílogo, cosa que no sabía. Yo lo leía de otra manera y mi comentario tiene que ver con mi lectura, que fue como si fuera un capítulo o un artículo, no un epílogo. Eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas, entonces toma lo que voy a decir with a pinch of salt, porque yo lo leía como un artículo, como algo absolutamente fundamental. Y como epílogo es el resultado de todo lo que nos explicaste hoy y sobre lo que elaboró Rafael. Entonces, estoy en una cruzada en que Europa Oriental, la Unión Soviética y Europa Central no se pueden entender sin la bibliografía, sin todo el campo adicional al campo que mencionó Rafael de Europa Central Oriental y la Unión Soviética, de los estudiosos, de los que en Estados Unidos hay muchos, en Europa Central y Oriental y a muchos en traducción. Me parece un campo que hay que añadir a los dos campos ya estudiados. Y como tengo muchos ejemplos sobre la necesidad de añadir ese campo, escogí solamente un ejemplo. ¿Y por qué? Mi pregunta era, pero al tratarse de epílogo quizás cambia el asunto, que si tu interpretación de the effort to emulate Europe's 1989 had failed, si esta conclusión, que es correcta, no habría sido diferente de haber incorporado ese campo de conocimiento. Yo creo que sí. Entonces, mi ejemplo de la primera página es el siguiente.
the reforms that were then in Gorbachev's reforms were then in full swing in the Soviet Union. No. Y para eso hay que leer solamente la magnífica biografía de Gorbachev de William Taubman. Y ese es uno de muchos que han escrito sobre Gorbachev, conociéndolo, haciendo entrevistas con él, yendo a Smolensk, de donde él es, y haber entrevistado a la familia, lo conoce por dentro, por fuera y por dentro. Entonces, lo que nos explica Taubman es que Gorbachev tenía tanta oposición, nada menos que del movimiento obrero. El movimiento obrero en la Unión Soviética, en Europa Central y Oriental, era uno de los más conservadores de todo el proceso de la renovación, de la reconstrucción. Esos fueron unos adentro. Y por supuesto el movimiento de los derechos humanos, que tampoco tomaban a Gorbachev en serio. Y en Europa Central y Oriental, los más conservadores, tomando a Checoslovaquia como un ejemplo, eran precisamente aquellos sátrapas que debían su existencia a la invasión a Checoslovaquia, que les permitió llegar al poder. De ser Gorbachev exitoso, se iban como finalmente se fueron, ¿no? Una cosa pedante quizás, el muro de Berlín cayó en noviembre, no en diciembre. Eso es importante porque eso aceleró la historia de Europa Central y Oriental de una manera inédita. Y hasta que no cayera, quizás de haber caído en diciembre, Havel no hubiera llegado a la presidencia el mismo diciembre, sino que había un periodo de represión, de manera que la Guerra Fría continuaba, había una fuerte represión antes de que Havel finalmente llegara al poder. Yo creo que acaba de decirlo Ernesto, los grupos de derechos humanos cubanos, y ahí ustedes me corrigen, o lo que yo leí en tu escrito, eran débiles. A diferencia del movimiento de derechos humanos en Checoslovaquia, con Havel al frente, la Carta 77 que estaba ganando más y más y más, tanto así que Havel pudo llegar a la presidencia de la República de Checoslovaquia. Y eso es muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que tus grupos de derechos humanos fueron tan débiles en comparación con con Solidarność y con Carta 77. Y eso, leyendo a tus actores, ellos no lo sabían. Pero en mi opinión, tú tienes que decir que por qué no lo sabían. Y no lo sabían porque no estaban bien enterados. Y estoy totalmente de acuerdo con Ernesto de que el exilio era impotente. Y otra vez, el ejemplo de Europa Central y Oriental lo demostró. Impotentes. Y yo me pregunto qué pensaba Fidel Castro cuando veía, seguramente él sí sabía leer a Europa Central y Oriental, creo, y a la Unión Soviética, y de ahí no venía la verdadera amenaza. De tu artículo, lo que yo leí es que la amenaza venía cuando más Canosa llega a la Unión Soviética y influye sobre los lazos económicos para debilitarlos. Eso sí fue preocupante, pero los grupos de derechos humanos yo creo que no. En conclusión, los grupos de derechos humanos eran débiles y yo creo que Fidel Castro lo sabía. Ese no era la amenaza de la debilidad de los lazos económicos, sí, eso sí fue serio. Y los
Montaner, a quien conozco desde CNN, creo que no lo sabían y lo que proyectaban, en mi opinión, eran fantasías sobre Europa Central y Oriental. No la entendían, pero que no la entendían no quiere decir que tú no debes entenderla. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Le cedo la palabra a Andrea Torrealba y luego le doy unos minutos a Michelle para que nos conteste un poco. Hola Michelle, buenos días por aquí. Primero quiero decirte que me encantó tu texto. La verdad creo que se inserta en estos nuevos temas y temáticas historiográficas de la historia de la Guerra Fría global y de la Guerra Fría latinoamericana. Me gustan mucho los actores que escogiste. Creo que es importante darle voz a estos otros actores que no han sido tomados en cuenta antes, ¿no? Y que dialogan con una historiografía muy nueva, ¿no? Em, y en ese sentido, más bien, es una pregunta que ojalá venga, digamos, respondida en en las otras partes del libro, y es que em, Ah, hay una parte en donde a mí me hubiera gustado saber más de estos personajes, como estas historias personales, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, estos representantes del exilio cubano en Washington o en Florida, como cuáles son como sus vidas? Es decir, qué tan presente está ahí como estos relatos personales, digamos, ¿no? Como, sí, eso me parecería interesante como saber y qué tanto está dentro del relato del texto completo. Y muchas gracias, Michelle. También la exposición estuvo muy linda, muy estimulante. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Michelle. Perdón, gracias, Andrea. Michelle, no sé si tengas respuesta ahora. Bueno, algunas respuestas. Bueno, gracias por estos comentarios, son excelentes y me ayudan mucho. Creo que voy a hacer un comentario global, a una respuesta más general a Ernesto y Daniela de que bueno, ustedes están mencionando algunas historiografías que habría que incorporar. Estoy totalmente de acuerdo y les agradezco las sugerencias y creo que Daniela lo que estás ofreciendo es la posibilidad de usar esa historiografía sobre Europa del Este para ofrecer como un análisis objetivo de lo que estaba pasando, porque lo que tengo ahí en el capítulo es análisis de los actores. Tienes toda la razón. Entonces, sí, te agradezco mucho, y confieso que estoy un poco, no muy, bueno, entre los comentarios de Rafael y Daniela, creo que estoy viendo cómo mejorar mi entendimiento de esos procesos en Europa como para poder mejorar mi argumento sobre los exiliados y cuáles eran los atractivos que vieron ahí, si era como una fantasía, como dices, Daniela, creo que a lo mejor sí. Entonces sí, les agradezco ese como, o sea, me animo ahora a entender mucho mejor la historiografía sobre la Europa del Este y también sobre los exilios, los diferentes exilios, en el comentario de Ernesto. Pero voy a ir a la pregunta que tiene Ernesto sobre generaciones, y esto es una pregunta muy importante y no la toco mucho. Confieso que no la he tocado mucho en el manuscrito. Tengo un capítulo que sí empieza a contestar esa pregunta un poco, que es mi capítulo sobre la juventud. Tengo un capítulo que es sobre la política de los grupos exiliados, como te digo, tratando de ganar un poco las simpatías de la juventud, no solo en América Latina, tal vez un poco también en África y en Estados Unidos. Y bueno, en todos los capítulos trato de perfilar una o dos organizaciones para dar un poco una idea de la diversidad de sus grupos. Y es muy interesante el contraste entre el primer grupo que perfilo en ese capítulo, se llama el Directorio Revolucionario Estudiantil, un grupo cristiano demócrata de formación en la Universidad de La Habana, ¿no? Un grupo muy clase mediera, habanera, etcétera. Y las expectativas y las ideas y las políticas de ese grupo son muy diferentes al otro grupo que menciono ahí, que se llama Abdala, que fue un grupo estudiantil
formado por lo que podemos llamar la generación y media, ¿no? Los que llegaron como niños, hicieron sus estudios en muchas veces las universidades públicas de New Jersey, por ejemplo, en Rutgers, ¿no? Y la política de ese grupo, sería muy bueno ahora que me lo dices, es marcar eso un poco más, refleja la izquierda nueva de Estados Unidos, los movimientos sociales de Estados Unidos, que su marco de referencia es totalmente distinta. Y bueno, estaban muy involucrados en la política de Cuba. Estoy hablando de ese otro grupo de gente más joven. Y intentaban a veces ponerse en contacto con gente recién llegada de Cuba. Y tengo un documento, tengo que localizarlo, pero me gusta mucho, donde ponían un tipo de encuesta. Y eso fue un poco con su idea de poder tal vez regresar a Cuba de manera clandestina, cosa que no hicieron realmente, pero pusieron como una encuesta diciendo cosas como cómo se compra un boleto de camión en Cuba y qué tipo de monedas se usa en tales situaciones, qué tipo de identificaciones. Ese documento me hizo como muy claro que era un grupo súper motivado, muy apasionado, que se sentía muy cubano, pero que realmente no conocían nada de Cuba, sobre todo de Cuba socialista, o sea, que estaban totalmente en el olvido, ¿no? Y tenían que recurrirse a ese tipo de encuesta como para entender la Cuba de los 60, ¿no? Este, y creo que no es casual que en ese grupo se ve también expresiones un poco distintas, ¿no? Como que hablaban tal vez de más que otros grupos de la necesidad de igualdad de género, tenían como eventos que invitaba a líderes africanoamericanos de Miami como para hablar un poco de la cuestión de raza, o sea, que se metían en una serie de cuestiones políticos que tal vez no importaban mucho a esos otros grupos que habían llegado muy formados por la Universidad de La Habana. Entonces, te lo pongo como ejemplo, como en ese capítulo lo toco un poco, pero sería una buena pregunta como para tocar más a fondo en lo que queda del manuscrito. Bueno, y tu pregunta, Ernesto, sobre el exilio, los otros exiliados, es una pregunta muy grande y no lo puedo contestar ahora. Solo voy a mencionar que Miami cambió mucho en esos años, ¿no? Entonces, sí, bueno, solo lo menciono porque tiene que ver con mi argumento un poco de cómo se cambiaba el discurso anticomunista de los 60 hasta los 80. Y se ve, por ejemplo, en los 80 estaba llegando a Miami exiliados de otras partes de América Latina y bueno, como te digo, perfilo diferentes grupos en diferentes capítulos, un grupo de médicos exiliados cubanos que viajaban a los campos de las Contra para ofrecer sus servicios médicos a los Contra, como los cubanos ofrecían sus servicios médicos a los soldados de los sandinistas, ¿no? Y este grupo era en su mayoría exiliados cubanos formados en los 60 con estos mismos grupos. A veces habían pertenecido a esos grupos estudiantiles, etcétera, y ahora eran profesionales, médicos, ya con sus 40 años, no sé qué. Pero habían unos pocos inmigrantes de otras partes de América Latina que manejaban un discurso un poco distinto un discurso antidictatorial que no veía a Fidel Castro como un caso excepcional, un caso evil, o sea, lo veía más bien como un ejemplo más de esa tendencia dictatorial de América Latina. Entonces, es interesante ver cómo ese grupo empezó a incorporar un discurso pro-demócrata, pro-transición democrática, un poco a raíz de la llegada de esa otra gente, ¿no? De otras partes de América Latina. Bueno, no es una respuesta muy completa, pero te agradezco la pregunta. Es una pregunta muy importante y también lo que estoy pensando es que hay que adentrarme un poco más en la literatura, la bibliografía sobre el exilio y no solo de América Latina, pero también sobre los exiliados de Europa del Este. Bueno, y un pequeño comentario es que también el movimiento de derechos humanos, como mencioné hace unos minutos cuando estaba contestando a la pregunta de Rafael, que ganaron, creo que cierto espacio, cierto peso con la intelectualidad de Europa Occidental. Muchas veces ellos estaban siguiendo los pasos que habían abierto los exiliados de Europa del Este, porque eran los exiliados de Europa del Este que primero había construido esos puentes con los intelectuales franceses, etc. Entonces aprovechaban esos lazos ya hechos por otros exiliados como para poner su propio proyecto. Pero bueno, gracias. Son muchas preguntas muy interesantes y me van a ayudar mucho. Entonces, y bueno, también se me olvidó la pregunta de Andrea sobre las vidas y las experiencias y creo que eso es muy importante y tal vez no tanto por razones personales, pero
es interesante ver cómo la gente pasaba de un grupo de oposición a otro, ¿no? Y, por ejemplo, en este capítulo que circulé, la plataforma democrática, que tenía su tendencia cristiano-demócrata ahí, se juntaba mucha gente que había estado en ese grupo estudiantil que mencioné del Rectorio Revolucionario. Entonces, es gente que tiene una muy larga trayectoria y es muy interesante como tratar de conectar estos, como ciclos de activismo. Y bueno, lo hago un poco, pero tal vez se puede hacer un poco mejor. Gracias. Gracias, Michelle. Le cedo la palabra a Marcelo y si tienen más preguntas, levanten la mano. Bien, muchas gracias, Gerardo. Y Michelle, también muchas gracias por la presentación y por los capítulos de tu libro que viene que pudimos leer. R- Realmente es un libro, o lo que alcancé a ver de ello, muy estimulante y ojalá esté listo en el menor tiempo posible. Tengo, por supuesto, muchas preguntas, pero para no aburrir, voy a elegir solamente dos eh, aspectos que al menos uno de los cuales ya mencionaste, pero me gustaría insistir en él. Lo primero, yo creo que en la introducción haces un muy buen trabajo en contextualizar tu objeto de estudio en la historiografía que existe, por supuesto, y la renovación de los últimos años de los estudios sobre Guerra Fría en América Latina y en el mundo, eh, pero también quizás un poco siguiendo el comentario de Daniela de ampliar registros historiográficos a la hora de enmarcar tu objeto de estudio. También me parece que en América Latina hay más discusiones actuales que te podrían ayudar a la hora de conceptualizar cuestiones como el anticomunismo, ¿no? Hay una historiografía aún en construcción, sobre todo me parece en América del Sur, que más allá de las especificidades nacionales podría colaborar en la forma de entender el anticomunismo que me parece que es muy afín a lo que estás haciendo tú, ¿no? Una identidad política flexible, históricamente situada, que obedece a lecturas o a imaginarios a escala global, pero tiene una aplicación a escala local, al ser históricamente situada, va cambiando sus referentes en las redes que es posible construir desde ahí, etcétera. Y eso también explica el hecho de que exista un amplio eh, arco de posibilidades políticas y culturales al interior del anticomunismo, ¿no? Y eso me parece que, en comparación al menos con la bibliografía estadounidense sobre anticomunismo en América Latina, en América del Sur hay un esfuerzo también de entenderlo como un fenómeno en sí mismo y no solamente subordinado, ¿cierto?, a la política exterior de Washington o de otros lugares. Entonces me parece que también ese campo bibliográfico en particular te podría servir y además así eh, le bajamos el nivel de hegemonía al idioma inglés en la discusión bibliográfica, que algo siempre es bueno. Y en segundo lugar, una pregunta sobre el exilio, igual, para seguir con ese asunto. Es verdad, como decía Ernesto, que el exilio o los exilios en general son impotentes a la hora de cambiar la situación o el régimen que lo exilió, pero eso no quiere decir que hayan sido absolutamente irrelevantes. Son capaces de cambiar lenguajes políticos, son capaces de influir en decisiones de los regímenes que lo exilió, a veces más, a veces menos, son capaces de actuar en términos políticos en los lugares a los que se exiliaron. Eh, para el caso cubano, imagino que lo más evidente ahí es su inserción en las dinámicas políticas estadounidenses,
por la cercanía y por la relevancia que tuvo Estados Unidos en esas dinámicas, pero imagino que esto estará en otros capítulos. Me gustaría saber más cómo se articularon redes de exiliados cubanos en Europa o en otros lugares por fuera de Estados Unidos y hasta qué punto también ellos mismos se vieron influidos por eh, discusiones políticas de otros lugares, porque lo comparo con el caso de los exiliados de América del Sur en su amplia diversidad también, pero que de alguna u otra forma tuvieron que responder a discusiones políticas de los lugares a los que se exiliaron, ¿no? Sí. Y eso también marcó caminos políticos futuros bien diferentes dependiendo de a qué lugar se exiliaron. Entonces, esos lugares de contacto, de articulaciones, de redes diferentes, me imagino que también eh, incidió en las formas en que se desplegaron agendas políticas de exiliados. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Ana Sofía, por favor. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Michelle, y gracias, Rafael, por su participación ambos en este seminario. Mi pregunta es una pregunta muy puntual y tiene que ver como con este tema sobre la composición del exilio. Y es bueno, pensando en tu trabajo anterior, quería preguntarte si has identificado alguna dimensión de género en las dinámicas de los exilios. Intuyo que por lo menos al principio, pues los exiliados eran sobre todo hombres que dejaban a sus familias en la isla, ¿no? Y entonces pues me imagino que esto determinó en alguna medida no solo el contenido de sus críticas, sino pues sus dinámicas y su conexión, ¿no? Con las críticas que al interior de la isla se pudieran estar generando. Dada pues eso, la pervivencia de como sus intereses y afectos en Cuba, y me imagino que esto un poco como ya se apuntaba, pues se fue transformando conforme pasaban las generaciones, ¿no? Entonces, digo, en el fondo es una pregunta sobre esto a la luz de tu trabajo anterior, ¿no? Que me interesaría pues que me contaras. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana Sofía. Vani, te cedo la palabra. Hola a todos y gracias a Michelle por haber elegido este espacio para presentar este trabajo y gracias a Rafa y a todos los que están, que hoy son muchísimos de audiencia. Sí, súper interesante. Bueno, no voy a reincidir sobre, ¿no? El hecho de que sabemos que esa perspectiva rompe un poco, ¿no? Cierta forma con que se había mirado la historia del exilio. Que me parece ya de por sí muy oportuno, muy interesante, ¿no? Esos matices que introduces y que me acuerdo que me habías hablado del proyecto hace años y ahora empieza a tomar forma y funciona. Bueno, entonces no vuelvo sobre todo esto. Digamos, yo he leído el capítulo, ¿no? Que me ha gustado, me ha convencido. Quizás lo que me ha dejado un poco así, con preguntas, con ganas de preguntarte y de empujarte un poco, ¿no? En esa dirección. Es esa fase que tú analizas, ¿no? 89, noviembre 89, diciembre 91, el comienzo, ¿no? También de la crisis socioeconómica en Cuba, quizás es el único momento en que, ¿no? Con respecto a lo que se te ha dicho, ¿no? De que es un exilio débil. Y es débil porque, como decía también Ernesto, esa debilidad habla mucho del régimen cubano, ¿no? De su capacidad también de generar consenso interna e internacional, en parte de controlar el disenso, pero también de generar cierto consenso, ¿no? Lo cual inevitablemente debilita el exterior. Lo que eché de menos es el contexto interno en esos años, porque lo que me gustaría saber es si en cambio en esos años aumenta la capacidad de interlocución de esos actores con el contexto interno, donde gradualmente, quizá
por primera vez de una forma más sólida, sin exagerar, ¿no? Porque es un proceso igual gradual, pero empieza a formarse una oposición interna y la legitimidad del régimen empieza, ¿no? Por primera vez. Había habido el caso Padilla, hay muchas ocasiones, pero digamos, la crisis es tal, ¿no? que esa legitimidad empieza un poco a venir menos. Entonces, la pregunta es, ¿qué conexiones hay? Más que conexiones, si aumenta la capacidad de impacto, ¿no? de esas organizaciones en el contexto interno cubano, ¿no? Porque se me ocurre que ese es quizás el momento en que, respecto a los años 60 y los años 70, empieza a haber cierta posibilidad. Y, digamos, se ve mucho hilos, más que con la oposición ultraconservadora que tú analizas, con esos grupos socialdemócratas y también de cristianos, ¿no? Que luego después del 91 empiezan a jugar un papel cada vez más importante, ¿no? Rafa me va a corregir, pero alguna de la primera forma más importante, ¿no? de oposición legitimada está, ¿no? relacionada con ese contexto de democracia cristiana, lo cual un poco comprobaría lo que te estaba diciendo. Entonces me pregunto si esa parte puede estar en ese capítulo y me pregunto qué has descubierto, o si has descubierto algo en ese ámbito. Gracias, Vani. Michelle, te cedo la palabra. Bueno, de nuevo, gracias por estos comentarios. Siento que no puedo contestar muy bien esta pregunta de Vani, de Ernesto y de Daniela, la capacidad, la impotencia del exilio. Estoy un poco pensando en voz alta, pero voy a decir que un problema que tenía el exilio y los que querían ser líderes post-castristas, como Jorge Mascanosa, que siempre estaba diciendo que iba a ser como el próximo presidente de Cuba. Una de las paradojas es que ya para los 80, esos grupos eran mucho más conservadoras que la disidencia interna que se empieza a ver desde los 70 y en los 80 y tal vez de manera más fuerte en los 90, los grupos de derechos humanos. Y había hasta pugnas entre Jorge Mascanosa y otros líderes conservadores como Valladares o grupos como Junta Patriótica que criticaban de manera muy fuerte a los líderes de los derechos humanos dentro de la isla por ser demasiado de izquierda, no sé, o sea, que eran demasiado negociantes, o sea, que tenían ese tipo de crítica. Y eso es un poco, o sea, creo que lo que mi estudio está tratando de demostrar, eso es un poco el legado de estos procesos globales de los 80. O sea, eso es lo que estoy argumentando, ¿no? Un poco que tal vez sí se ve grupos mucho más progresistas que podrían haber tenido cierta capacidad de liderazgo dentro de Cuba, porque ya después de 68 ya no hay, o 65 o 61, ya no hay posibilidades de una oposición muy conservadora dentro de Cuba. Si hay oposición, va a ser como una prolongación del proyecto de socialismo más democrático, ¿no? Y eso no es lo que representaba esos grupos poderosos desde los 80 como la fundación, precisamente porque habían pasado por ese tránsito en los 80, dejando por atrás no sé, las expresiones más progresistas, bueno, seguían, pero eran como ya tendencias minoritarias. Y lo que era muy fuerte era esta visión ya para los 80 muy neoliberal y más conservadora de Jorge Mascanosa y otra gente como él. Entonces, es un poco paradójico que al mismo tiempo que ganaban fuerza y influencia en Estados Unidos y en otras partes, porque ya el poder de la Fundación Cubano-Americana es muy documentada. O sea, por esos mismos procesos perdieron la capacidad de ser realmente una alternativa dentro de Cuba. Tal vez donde se ve un poco la diferencia sería en la cuestión de plataforma democrática, como creo que Rafael mencionó, sí tenía como cierto entendimiento y ciertos agreements cierta como conexión con los grupos eternos de derechos humanos.
Bueno, como pongo en el capítulo, creo que eso fue un poco lo que ofrecía Plataforma Democrática, porque jamás fue un grupo tan fuerte como la Federación, pero sí tenía cierta capacidad de hablar por los disidentes internos, ¿no? ¿A dónde iba con todo eso? Bueno, y la cuestión católica, creo que eso merece más explicación, la supervivencia de la democracia cristiana, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Y si tengo una de las cosas de las cuales me arrepiento en ese proyecto es no haberme ido a Venezuela para hacer como un estudio más a fondo de la comunidad cubana ahí, porque había una comunidad muy importante, digo grande, ¿no? Y de cierta manera llegó a tener un entendimiento, una cercanía, tanto como con COPEI como con Acción Democrática, ¿no? Y creo que algunos exiliados cubanos hasta llegaron a ser hasta líderes de COPEI y tenían siempre una buena relación con Rómulo Betancourt. Pero eso sería como un laboratorio para ver cómo sobrevivió, bueno, digo yo, la democracia cristiana y también creo que nos devuelve a esa importancia de ver en un trasfondo más transnacional y no solo, o sea, con respecto al liberalismo de Estados Unidos o conservadurismo de Estados Unidos, tal vez encontraban ahí unas conexiones como más fuertes, ¿no? Y bueno, y ya después de la formación del grupo de Carlos Payá, también esa tendencia se volvió cada vez más fuerte dentro de Cuba. O sea, ahí sí, este, tal vez el exilio seguía siendo medio impotente y no necesariamente como líderes futuros, pero sí tenían como cierta cercanía con esos grupos democristianos que surgen tanto en el exilio como en el que se esfuerzan en ese momento a finales de los 80 en la isla y en el exilio. Este, ah, Me perdí un poco aquí. Bueno, la cuestión de género y de la mujer es muy buena pregunta. Y lo que sí creo que eso es importante es entender el discurso anticomunista, sobre todo los 60. Después de los 60 se pierde un poco y como bien dices, los nuevos grupos y los jóvenes activistas manejaban un discurso un poco diferente. Tal vez habría que marcar eso un poco más fuertemente en el manuscrito. Pero sí, uno de los temas, bueno, yo cuando enseñé esa foto de Bohemia Libre y Avance Criollo, o sea, uno de los temas muy recurrentes en los 60, cuando los exiliados hablaban a sus públicos de América Latina, uno fue esto sobre la Guerra Fría, entender a Cuba como en la nueva batalla, en una guerra global entre el comunismo y la democracia, pero también había como mucho enfoque, sobre todo en los grupos católicos, sobre la familia, la mujer, las transformaciones a la mujer. Eso sí, también ahí formó parte del discurso anticomunista, sobre todo de los 60 y de los católicos, pero habría que marcar eso creo que un poco más. Se me escapa ahora cuáles eran las otras preguntas. um, Marcelo, creo que Marcelo tienes muy buena sugerencia. Tenía la impresión de que había como una historiografía que tal vez a diferencia de la historiografía en Estados Unidos, que da tal vez más espacio a esos anticomunismos más flexibles o más progresistas, ¿no? Que creo que la historiografía en Estados Unidos es un poco más marcada por el enfoque en las derechas extremas como parte del anticomunismo. Entonces sería importante, creo que entrarme con más detalle en esa historiografía. Y tu pregunta, Marcelo, sobre como las redes de exiliados en Europa, en otras partes, creo que te referías a los cubanos que se fueron a Europa y no a Miami. Bueno, regreso al tema de Venezuela, que ahí sí se ve que construyeron redes alternativas y a veces con mucho alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de Venezuela en algún momento trató de hacer una intervención con el gobierno de Cuba para liberar a ciertos presos y esto fue, creo que el resultado de esos exiliados cubanos en Venezuela que había formado cierta relación con el gobierno venezolano. Bueno, estoy un poco, no me acuerdo de las otras preguntas, pero me acuerdo que todas eran muy buenas. Tal vez pasamos a los próximos comentarios y ya me organizo un poco aquí para contestar. Gracias, Michelle. No te preocupes. Se pueden quedar de tarea también, no hay problema.
Entonces, comenzamos con nuestra tercera y última ronda de preguntas. Ya tenemos dos personas. Igual, Michelle, si te los puedes llevar de tarea si quieres, no tienes que responder a todas. Y entonces le cedo la palabra a Daniela. Michelle, Red Star over Cuba es un título fantástico. No te dejes convencer por nadie. Es que precisamente hace la alusión a China y está muy bueno y es original, por supuesto que es original. Pero yo les quisiera preguntar a los dos. Más Canosa no es uno de los dinosaurios. En Cuba, yo tuve la impresión, así como Plataforma Democrática no entendía a Europa Central y Oriental, no perdió Más Canosa contacto con Cuba, no perdió en su mente la sensibilidad por lo que le podrían, por la influencia que podría tener de tener su proyecto algún éxito. Para mí es uno de los dinosaurios. Gracias, Rafael. Sí, bueno, la verdad que no me imaginaba que iba a hacer esa pregunta Daniela, pero mi intervención va en dos sentidos de lo que ha dicho antes Daniela. Primero, quiero rescatar su propuesta de echarle un vistazo en lo posible de aquí a que Michelle cierre el manuscrito a la nueva historiografía sobre Gorbachev, la perestroika, la glasnost, la caída del muro de Berlín y las transiciones a la democracia en Europa del Este. Se ha estado produciendo muchísimo de los 30 años de la caída del muro de Berlín para acá. Con motivo de la muerte de Gorbachev han salido libros fascinantes. Bueno, se rescataron en un volumen las crónicas de Timothy Garton Ash, La linterna mágica, que eso uno lo lee como estar leyendo esos procesos en vivo y en directo, y están los libros de Len Carrer, el libro más reciente de Sergei Plokhin, el mismo que hizo la historia sobre la crisis de los misiles, ha hecho una crisis sobre los últimos años soviéticos y la caída del muro de Berlín, y creo que es una nueva historiografía que nos confirma esta tesis que está en el libro de Taubman y en la serie de Jan Meyer para el Fondo de Cultura Económica, de que lo que pasó del 89 en adelante era casi como un desenlace imprevisto por los líderes intelectuales y políticos de la perestroika y la glasnost en Moscú, empezando por el propio Gorbachev. Entonces, yo creo que eso es fundamental para entender todo esto, porque hay dos historias aquí paralelas que evidentemente no se pueden cruzar en el manuscrito, pero no sería bueno un poco, como sugería Vani, digamos, captar alguna resonancia. Y es la historia de la recepción de ese proceso en la isla y la historia de la recepción de todo ese proceso en el exilio. Entonces, en el caso de la isla, ahora mismo yo les decía, hay un gran debate, y yo he leído por ahí jóvenes historiadores que están diciendo que no, que lo que yo y otros suponíamos de que hubo mucha oposición del gobierno cubano a la perestroika y a la glasnost del 86 al 88 no fue real, que en Cuba sí hubo un segmento del Partido Comunista que estaba muy a favor de eso, de hecho, de la alta jerarquía militar. Muchos recordamos discursos de Abrantes, el jefe del Ministerio del Interior de Cuba, y de otros líderes importantes cubanos a favor de una versión cubana de la perestroika y de la glasnost. Y es muy interesante ese pasaje en el artículo. Yo creo que se habla de Siri Valenta y la visita que hace Yeltsin a Texas y luego a Miami. Y cuando Yeltsin se reúne por primera vez con los líderes cubanoamericanos, los cubanoamericanos le dicen, pero bueno, ¿qué problema hay con la perestroika si en Cuba hay una versión de la perestroika? Y los cubanoamericanos le dicen, no es una perestroika, es una antiperestroika lo que está pasando en Cuba. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la fuerza o el éxito del exilio, tanto que mencionaron Ernesto y con la pregunta final la observación final de Daniela. A mí me parece que estos años son decisivos
para la construcción de la nueva política cubano-americana de la posguerra fría, que tiene como su institución básica la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y en términos de éxito o fuerza, esa institución o esa organización, es decir, la Fundación Nacional Cubano-Americana y su líder, Jorge Mascanosa, no se miden por qué tanta popularidad tienen dentro de Cuba, sino por qué tanta capacidad de cabildeo o lobby tienen en el Congreso del Estado de la Florida, en la ciudad de Miami o en el Miami-Dade County y en Washington. Y desde este segundo punto de vista, lo que hay que concluir es que la Fundación Nacional Cubano-Americana ganó muchísima fuerza y muchísimo protagonismo y liderazgo a partir de entonces, porque produjo lo que para ellos, para nosotros eso no es señal de éxito, pero para ellos sí lo era. Para ellos el éxito era lograr decidir la política de Washington hacia La Habana. Y lo consiguieron con la ley Torricelli en el 92, con la ley Helms-Burton en el 96. De hecho, lograron convertirse en un factor no de cambio, pero sino más bien de afirmación del inmovilismo en La Habana con la reacción que viene a finales de los 90. Yo creo que un fenómeno, por ejemplo, como la disputa sobre Elián o la batalla de ideas, saben, Elián González, el niño balsero de finales de los años 90 y principios de los 2000, la batalla de ideas que encabeza Fidel Castro, no se entiende ese proceso sin el protagonismo y la fuerza de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Estados Unidos. Así que serían dos maneras de verlo. Sí, para la historia, digamos, doméstica o interna de Cuba, un poco lo que preguntaba Dani, más bien, lo preguntaba Bani, más bien digamos, las organizaciones, las alternativas más interesantes iban por otro lado, el Movimiento Cristiano de Liberación Nacional o las corrientes socialdemócratas, demócratas cristianas, pero para el núcleo duro de la dirigencia de la comunidad cubano-americana eso no era lo importante era reforzar el embargo y lo lograron. Gracias, Rafael. Bueno, si no hay más preguntas, yo me gustaría hacer un comentario igual muy breve. Bueno, Michelle, yo creo que el capítulo te topaste con un fenómeno bien interesante que la historiografía creo que apenas está un poco describiendo el contorno, ¿no? Y a lo que me refiero es, más o menos a final de los 70s, durante los 80s y 90s, la alianza de los moderados va ganando en América Latina, ¿no? Entonces, de forma muy curiosa, quienes terminan, digamos, presionando por las transiciones democráticas, es una alianza entre derecha moderada, izquierda moderada, ¿no? Entonces, básicamente dejan a los dos extremos un poco de lado, ¿no? Pero lo que estás viendo aquí es muy curioso porque es justamente, es algo que rompe el patrón de lo que está pasando en toda la región, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante es que estamos viendo las mismas personas intentando hacer el mismo proyecto, pero fracasando en el caso cubano, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a esta alianza entre los socialdemócratas venezolanos con Carlos, con Carlos Pérez, Andrés Pérez. justamente Carlos Pérez intentando apoyar a la gente que está aliada con Plataforma, ¿no? Por ejemplo, que es justamente el mismo proyecto que Carlos Pérez estaba intentando avanzar en Nicaragua en 78, 79, y que luego avanza, de hecho, con éxito en estos mismos años, en 90, 91 en Nicaragua, ¿no? Entonces, solamente lo dejo como comentario como para ver cómo tu capítulo también está entrelazado con esa otra parte en América Latina, ¿no? Con la transición en Nicaragua, con la transición en El Salvador, con lo que está pasando en Guatemala, que igual ayudaría también como a fortalecer un capítulo que ya está súper bien armado, ¿no? Entonces ahí solamente lo dejo. Y si aquí, tienes algún perdón, comentario... y aquí en México Salinas lo recibió a los dos bandos, al grupo de Mascanosa y al grupo de Montaner, Cernuda, a los duros y a los moderados. Sí, totalmente, ¿no? Entonces,
Michelle, si tienes comentario adicional, te cedo la palabra. Si ya no, aquí lo No, muchas dejamos. gracias por comentarios excelentes y todo esto me ayuda muchísimo. Entonces, nada más agradecerlo a los participantes. Fue excelente, muy útil. Pues muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Rafael, y gracias a todos los presentes. La verdad fue una sesión excelente y los esperamos en nuestra siguiente sesión del siguiente mes. Entonces, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Enriquecimiento. Adiós a todos y todas.